y nosotros vamos a continuar hablando del análisis político de todo el acontecer local, nacional, con toda la actividad que trae Milei, bueno, la actividad que procura tener Milei para no correrse del centro de escena que supo tan bien consolidar hace meses y al parecer se viene desmoronando. Pero para hablar con un analista político nos comunicamos con Federico González, quien ya me está escuchando. Federico, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Marcouriese. Hola Rodrigo, buenas tardes, gracias por el llamado. A ver, Federico, ¿cómo analizás que está la realidad del día a día hoy en nuestro país con esta cuestión política? Bueno, yo creo que el gobierno está en un momento en donde lo que la ciudadanía esperaba no se estaría cumpliendo. Y bueno, me parece que hay una impaciencia ciudadana. Yo creo que siempre cuando se hace análisis político hay que invocar a los actores principales, que son el gobierno, la oposición, pero hay dos actores también muy relevantes, obviamente. Uno es la gente, la ciudadanía, y otro es la realidad. Ujú. Y me parece que cuando la realidad no se da conforme las expectativas que se habían generado o tarda en llegar, que bueno, cuando decimos tarda en llegar es suponiendo que vas a llegar lo que Claro, se claro, claro. prometió. Bueno, hay dificultades, me parece que es un momento de dificultades donde hay tensiones y problemas irresueltos, problemas de larga data, más allá de las responsabilidades. Y bueno, yo creo que hay dos curvas que hay que seguir. Una es la curva de la ilusión y del desencanto, que pasa por la incertidumbre, la pregunta de, y bueno, pero llegaremos, esto tendrá sentido. Y después la otra pregunta es perdón, la otra curva es, esto es algo típico en la historia de la política, es el triunfalismo oficialista, que es una mezcla de discurso y otra mezcla de que realmente los oficialismos creen que tienden a pensar que las cosas están mejor de lo que están, Ujú. del mismo modo que las oposiciones tienden a pensar que están peor de lo que están. Claro. ¿Dónde radica esta pérdida de votos, que en verdad todavía no fue a las urnas, ¿no? Pero de voluntades, de intención de voto que tiene el presidente? ¿Es en el que era votante de Bullrich y votó en el balotaje a Milei y esa fue la gente que se fue cayendo? ¿Es un desencantado que no tenía mucha ideología consolidada? Son los pibes que votaron por primera vez y lo votaron a Milei? ¿Dónde está la gente o de dónde responde la gente que se fue cayendo? Mira, yo no hace tiempo que no hago encuestas, pero más o menos veo Lo lo que que hacen los pensás, claro. colegas. Yo creo que siempre el fenómeno, todos los fenómenos están vinculados con la segmentación de, bueno, de los sectores de la sociedad. Así que yo creo que acá pasa la general de la ley, los que votaron a Milei en las PASO, bueno, esos son los que menos se perdió, y los jóvenes es donde menos se perdió. Ujú. Pero bueno, eso no quita que, digamos, en términos proporcionales, los que hoy tienen dudas o manifiestan tener una imagen negativa o haber perdido las expectativas positivas, obviamente se cuentan entre los que la tuvieron. Los que directamente no lo votaron, que son los que votaron a Unión por la Patria, bueno, ahí simplemente hay una consolidación de, bueno, de su voto y de que pensamos que esto iba a pasar y por eso lo evitamos. Pero por supuesto después sigue habiendo más adhesión entre los votantes típicos de Milei que los de Bullrich. En los de Bullrich también hay algunos que quizás ahora están un poco preocupados. Eh, Así que me parece que acá se da cierta lógica que es hasta de sentido común. Los que Ujú. más tardan los que lo van a seguir a Milei hasta las últimas consecuencias, que esto siempre también es conjetural, porque bueno, depende cuáles sean las últimas consecuencias. Me refiero a los escenarios peores, son los jóvenes
de la primera hora, porque el joven de la primera hora, además de que tiene todas sus fichas pasionales jugadas a Milei, el problema es que no tiene otra base de contrastación con el pasado, de ciclo de desilusiones, de que hubo ilusiones y terminó mal. Entonces, el joven libertario de la primera hora es muy binario, Claro. no en el sentido de género, sino en el sentido y bueno, todo lo demás es el mal y Milei es el bien, todo lo demás es el error y Milei es el camino. Entonces, tiene que, vamos a decirlo en términos muy simples, tiene que mandarse muchas cagadas muy gruesas para que esos jóvenes se desencanten. Uh-huh. Como solía pasar con el kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Un fanatismo muy grande, decís. Sí, mira, yo creo que cuando uno lo dice así fuera de contexto parece que, bueno, pero esta vez acá hay fanáticos, pero yo creo que como tantos órdenes de la vida, la política tiene su público, la política tiene su público. Entonces el público que le interesa la política tiende a involucrarse emocional o afectivamente, igual que el público futbolero. Pues fíjate que hay gente que no le interesa el fútbol, y hay otro que, bueno, te lo sigue o se engancha en el mundial. Pero los futboleros en general son pasionales, y como tales son tribuneros. ¿Y qué es ser tribunero? Es festejar el triunfo propio, pero más gozar el verdugueo al ajeno. Entonces vos fíjate que en el peronismo, en el antiperonismo, en el kirchnerismo, y por qué no en el mileísmo, siempre hay una impronta común. Hay lo que se llama el núcleo duro. Si querés, le podemos decir fanáticos, tribuneros, apasionados, entusiastas, que solamente pueden ver la vida de un color político, pero no de otro. Y bueno, yo creo que esto no es original. Lo que pasa es que cuando las cosas ocurren en el momento en que uno es contemporáneo, parece que tienen una originalidad, y cuando se hace el análisis histórico, la mirada histórica no es tal. Claro. Es como el adolescente que cuando uno es joven se cree que es único y original. Cuando mira un poco la historia se da cuenta que eso en general ocurrió en otros momentos de la historia. Así que yo creo que, yo diría sí, hay fanatismo, pero como lo hubo y lo sigue habiendo con otras, digamos, banderas políticas, ¿no? O colores políticos. Uh-huh. Hace cuestión de 4 meses por ahí, te llamamos desde Comunas, vos dijiste no recuerdo ningún momento político tan duro y tan incierto como ese que se estaba viviendo, quizá hoy se haya profundizado, entonces la consulta es sobre cómo ves el futuro, lo que viene de acá en adelante, los próximos meses, en el corto plazo, porque no se puede tampoco pensar mucho más que en el corto plazo de este gobierno. Digo, se hablaba de China de una manera y desde esta semana se habla de otra. A eso apunto, ¿cómo lo ves de aquí al futuro? Bueno, lo de China lo dejo para después, pero yo lo veo difícil. Para mí, y acá quiero ser ecuánime, más allá de este gobierno, para mí no le está yendo bien como esperaba, pero yo creo que a cualquier otro que hubiese ganado estaría complicado, quizás mejor o peor, no sé, pero complicado estaría, porque los problemas de Argentina son intrínsecamente difíciles. Si no se explicaría esto de que por qué acá no hay nadie que la pueda resolver. Así que, mira, por cómo va hasta ahora, yo creo que no veo que haya señales de mejora, por lo menos en el corto plazo. Después, respecto de lo que decís de la opinión, del cambio de opinión de Milei respecto de China, y yo creo que uno dice que cuando conoces, al cabo de cierto tiempo, conoces a una persona, le sacás la ficha y las personas
en general no suelen cambiar, como contrariamente a todo ese discurso motivacional, edulcorado del cambio. Sí. Si hay algo que te muestra la vida es que en general a las personas les cuesta cambiar, en general no cambian. Y cuando cambian es que es para peor, o sea, te estoy hablando en términos generales, no te estoy hablando de momentos de la vida, por supuesto, cuando uno, hay veces que es un adolescente rebelde y después obviamente cambió porque es un ciclo, forma parte del ciclo vital. Entonces, ¿a qué quiero ir? A esta idea de que cuando conoces suficiente a alguien le sacás la ficha y todo lo que hace es predecible. Bueno, yo creo que los discursos de Milei son muy predecibles. Es como, sabemos lo que va a decir, igual que le pasaba con Cristina y que pasa con todos, porque nadie puede dejar de ser como es. Ahora, eso no quita que haya algunas incógnitas. Por ejemplo, eso del pragmatismo de Milei, que a veces cambia y es flexible de acuerdo a la conveniencia, y entonces te dice una cosa hoy y mañana otra porque le conviene, vamos a decirlo así. Eso para mí es algo que no le termino de sacar la ficha. Para mí no está consolidado eso. Porque fíjate, con el Papa cambió su postura y la sigue manteniendo a pesar de lo duro que fue el Papa. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, está en el ADN de Milei concederse ciertos pragmatismos que siempre aparecen como justificados, hasta diría ingenuamente justificados, porque lo que dijo de China es como que sonó a cuando él hablaba del principio de revelación. Bueno, ahora se le reveló que China no está mal negociar con China. Eso obviamente no concuerda con lo taxativo que era con los comunistas, no voy a negociar. Así que bueno, no sé, a mí eso me parece positivo. Más allá de que uno diga, pero dijo una cosa, después dijo otra, a mí esa es la parte negativa. La positiva es, bueno, tuve una postura dura, inflexible y bueno, ahora me atengo a que comprendo o descubrí que no era como yo pensaba. No te lo va a decir en esos términos, pero uno podría interpretarlo así. Bueno, no está mal negociar con China. Bueno, vamos con China. Entonces esa parte pragmática de Milei, yo creo que tiene, como todo, un aspecto negativo o cuestionable, pero también tiene un aspecto positivo. Pero bueno, no te diría que si va a ser un estilo. Uh-huh. No me parece que sea un manual de estilo de que hoy te digo una cosa y mañana te digo todo lo contrario. Me parece que ahí está la ideología, en donde el tema de que ciertas ideas en donde Milei es inflexible, como por ejemplo lo de respetar a rajatabla el equilibrio fiscal. Claro, claro. Hablamos con el analista político Federico González. Federico, muchas gracias como siempre por estos minutos aquí en Comunas por Radio Belgrano. No, al contrario, gracias a vos. Hasta pronto, chao. Un abrazo.